sois la princesa de Aragón. parió a todos.
A continuación, y para poner punto y final a este encuentro musical, las dos bandas interpretarán otro clásico, Gigantes y Cabezudos, de Manuel Fernández Caballero, con letra de José Echegaray. Un fuerte aplauso para ellos. El que más claro ha salido, los más todos son cabecitas.
Bueno, antes de acabar y despedirme de todos ustedes, me ha pedido paso el concejal de fiesta, don José Luis Martín, quiere decir unas palabras. Gracias, María. Bueno, muy buenas noches. Por favor, antes de que se vayan, María yo creo que también se merece un aplauso, igual que los técnicos de seguridad y de iluminación. Pero fuera de medio, María, por favor. Yo creo que lo de esta noche ha sido espectacular. El año pasado, Lorenzo, que estábamos repartiendo besos ahí con Pedro, con el presidente del Centro Aragonés, en el mes de julio coincidimos en las fiestas de la Virgen del Carmen y hablamos de que había que hacer algo sobre la jota aragonesa, porque si nuestro folclore autóctono es el valenciano, yo creo que quien no se emociona en esta tierra escuchando una jota aragonesa es porque no sabe lo que significa y sobre todo lo que significa la unión de nuestra ciudad con Aragón y sobre todo con la provincia de Teruel. Me van a perdonar porque estoy emocionado, tal vez porque esto lo vivo desde que era muy pequeño y es una ilusión muy grande y les voy a volver a pedir un aplauso para todas estas personas porque la verdad ha sido emocionante. Para las bandas, para la Big Band, para la coral, para el Centro Aragonés, para ese magnífico cuadro de canto, ese estupendo cuadro de oro, la rondalla no hemos sido disfrutando de ella porque ha estado perfectamente sustituida por nuestra gran unión musical porteña y por la unión musical Nuestra Señora de los Pueyos. Pediría por favor que se acerquen al escenario Lorenzo Peláez como presidente de la Unión Musical Porteña, que además está celebrando su 10º aniversario, Pedro Villarroya, presidente del Centro Aragonés, y no sé si es Carlos o Jorge o los dos, por parte de Nuestra Señora de los Pueyos, que suban un momento al escenario, por favor, si son tan amables. Este año hemos tenido zarzuela en Musical Port, hemos tenido ese gran Mamma Mía, que además lo volvieron a representar ayer con grandísimo éxito en Rubieros de Mora. Mi compañera Concha Peláez, por teniente alcalde del Puerto de Sagunto, estuvo acompañándoles, y hoy con Sergio, que es el alcalde en funciones, pues la verdad es que es una gozada poder estar aquí y poder tener además eso, y sobre todo, es una cosa, el respeto de estar completamente callados para disfrutar, eso es fundamental, y dice mucho también de la calidad del público. Así que a ver si se acercan, que están echando un sprint. Acaban de tomar la curva, van a adelantar los de Alcaní, Pedro los va pillando, Lorenzo les adelanta por la derecha, suben todos a la vez. Un aplauso para ellos, por favor. Por favor, Alejandro, el director de la banda de Nuestra Señora de los Pueyos de Alcañiz. Se me había pasado, disculpad, son cosas del directo. Por aquí viene corriendo, sale de boxes, está saliendo de boxes. Venga, Alejandro, ahí es sprint. Muy bien. Y bueno, lo que queremos es un pequeño detalle, porque la gratitud, la que nos sale del corazón, ya no se puede expresar con cosas materiales. Me falta Miguel Gómez, presidente de la Federación de Peñas, por favor, que se me había despistado entre el público, porque la verdad es que les aseguro, trabajan una barbaridad para hacer muchísimas cosas, y se me había despistado, lo tengo por ahí. Miguel, si eres tan amable. Beatriz, no salta, Beatriz. Ahí estamos. Bueno, pues esperando a que llegue, pues les decía, tenemos un pequeño detalle para la Unión Musical Porteña. No, en primer lugar, ya se me voy a darle el gustazo de entregárselo al Centro Aragonés de Puerto de Sagunto. Ahora es el turno para Concha Peláez para
para nuestra teniente alcalde del Puerto Santo, que le hará entrega a los nuevos musicales Nuestra Señora de los Cuellos, a Carlos, a Alejandro. A nuestro alcalde en funciones, que hará entrega pues, a los restos de la además en ese flamante 10º aniversario que están celebrando a lo largo de este año, y que sean muchísimos más y que los podamos ver todos. Y por nuestra parte no le quitamos más tiempo. Mañana tenemos cine en el casino, cena de sobaquillo a partir de las 10 de la noche, y después no es un exitazo de los de ahora, pero es un peliculón de toda la vida, que es con Faldaría lo loco. Y el lunes seguiremos teniendo cine en blanco y negro en el casino, con otra gran película que es Testigo de Cargo, y aparte de que se iniciarán todos los actos pues con la chopá y todo lo que se desarrolla a lo largo también de esta semana que viene en el recinto ferial, donde igual que aquí les esperamos para disfrutar de todo lo que se va a programar. Muchísimas gracias, Nuestra Señora de los Cuellos, Unión Musical Porteña, Centro Aragonés, Asociación de Cana de la Ciudad, más de 75 años ya, 73, perdón, me rectifica, soy presente, más de 70, igual que el casino, más de 70 años en nuestra ciudad, los dos del año 41. Gracias, de verdad, gracias infinitas, señoras y señores, esperamos que hayan disfrutado y les aseguramos que ya estamos maquinando para el año que viene nuevas cosas. Muchísimas gracias, buenas noches.